¿Empezamos? ¿Podemos empezar? ¿Ponés la próxima, Marian, por favor? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos hoy en esta charla inaugural. Mi nombre es Clara Rubinstein y en nombre del equipo de liderazgo de ICAS les doy la bienvenida. La siguiente, por favor. El Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud es una etapa evolutiva, es un nuevo espacio de interacción basado en una institución con muchos años de trayectoria y de reconocimiento en Argentina, pero que no es un cambio de nombre solamente, aspira a ser un nuevo ámbito de interacción independiente, inclusivo, respetando el modelo tripartito de trabajo que nos ha caracterizado y donde los profesionales puedan interactuar y compartir sus conocimientos de manera inclusiva, interactiva, independientemente del ámbito en el que se desempeñen, ya sea gobierno, industria o academia, y pensar conjuntamente. Valorizando lo hecho, queremos ampliar esta plataforma de interacción y facilitar la generación de innovación, de nuevas ideas, de ideas superadoras para poder beneficiar a la sociedad. Seguiremos difundiendo ciencia de punta cada vez más, discutiendo problemáticas emergentes, trabajando en comunicación responsable mucho, y siempre poniendo primero la capacitación y actualización de nuestros profesionales. La siguiente, por favor. De esta manera, la misión de ICAS es ampliar la conectividad de distintas disciplinas con un abordaje integrador que es hoy fundamental para poder avanzar en la discusión científica en temas de ambiente y salud. La siguiente. Y quiero dejarlos con esta imagen, con esta idea, de la que hoy vamos a escuchar mucho, con un invitado de lujo que tenemos, porque estamos asistiendo a una aceleración en la acumulación de conocimientos y en la traslación de esos conocimientos a soluciones para la sociedad y la salud pública. El ejemplo son las vacunas, pero hay muchos otros, y esta curva de crecimiento exponencial que les estoy mostrando, a la que lamentablemente nos tiene acostumbrados la pandemia, tiene otros costados optimistas, esperanzadores, y que nos han inspirado y nos interpelan para haber creado este nuevo espacio para enfrentar lo que viene y prepararnos. La siguiente, por favor. Porque, como alguien dijo, lo peligroso es no evolucionar. La siguiente. Los dejo entonces en manos de la licenciada Viviana Guajardo. Viviana es nuestra coordinadora de proyectos, va a compartir con ustedes algo más sobre el instituto y va a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias nuevamente y les doy la bienvenida. Viviana. Bueno, muchas gracias, Clara. Bueno, buenas tardes a todos. Como les contara Clara, soy Viviana Guajardo, soy la coordinadora de proyectos en ICAS y estamos hoy inaugurando las actividades de ICAS en este 2021 y en particular estamos inaugurando este espacio de charlas del mediodía, que es un espacio que aspira a constituirse
en un encuentro de conversación sobre temas de interés que vamos a ir abordando a lo largo de este año. Aspiramos a reunirnos mensualmente, y temas de interés para nuestra comunidad que hoy se encuentra en expansión. A continuación, vamos a compartir con ustedes un breve video sobre el entorno, la misión y los principios que nos acompañan en ICAS. El mundo nos plantea hoy grandes desafíos. Los escenarios en materia de ambiente y salud cambian aceleradamente. Los consumidores están cada vez más involucrados en la toma de decisiones y el escepticismo y la confusión ganan espacio. Entonces, las respuestas de la ciencia no pueden esperar. ICAS es el Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud. Representa una evolución en la forma de abordar los desafíos globales, regionales y locales para lograr un impacto positivo mediante la socialización de los conocimientos científicos. Nuestro ecosistema de trabajo transdisciplinario y de aprendizaje continuo nos permite agregar valor a la misión de avanzar en el conocimiento científico y que éste se transforme en beneficios concretos para la sociedad. Promovemos el aprendizaje conjunto, conectamos, cooperamos y reunimos a destacados científicos para cruzar conocimientos y perspectivas diversas, abriendo las puertas de la innovación. Facilitamos el intercambio y la creación de consensos para la toma de decisiones basadas en evidencia científica con el aporte de expertos de los diferentes sectores. Nos conectamos con socios estratégicos, con quienes identificamos áreas de interés común y ampliamos los alcances de nuestras discusiones. Nuestros miembros y colaboradores valoran y respetan los principios de la integridad científica a los que adherimos. Tenemos capacidad para convocar a especialistas de la industria, el gobierno y la academia para participar de la conversación. Creemos que la cooperación y la inclusión de diversas perspectivas es crucial para generar ciencia sólida basada en evidencia. Trabajamos en áreas de interés como integridad científica, alimentación sustentable, ambiente, salud, y nuestros grupos de trabajo dinámicos actúan en respuesta a temas que precisan respuestas concretas. Sabemos que la ciencia puede no tener todas las respuestas, pero en ciertos temas puede tener las únicas. Ningún grupo o sector puede solo. Juntos podemos atender a las necesidades de una sociedad que está en constante cambio. ICAS, Ciencia para un Mundo Nuevo. Bueno, Francisco, ahí está, teníamos una cámara prendida, en este momento no la necesitábamos, gracias. Bien, la charla de hoy, el futuro en tiempo real, la década, esta pregunta acerca si esta década que estamos atravesando es la década de las ciencias de la vida, va a estar a cargo del licenciado Sebastián Campanario, quien tengo el gusto de presentarles. Les voy a contar un poquito acerca de Sebastián. Bueno, Sebastián es licenciado en Economía y en Periodismo, fue consultor de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También fue prosecretario de redacción de Clarín, donde escribió la columna Economía Insólita. Actualmente publica artículos en La Nación sobre temas de economía no tradicional, innovación y creatividad en su columna Alter Ego, que sale publicada los domingos, y en otras secciones y suplementos del diario. Es profesor de innovación de Thunderbird, el MBA de la Universidad de Arizona, y es miembro del Instituto Baikal. También fue orador del ciclo TEDx Salón en el 2016, y ganador del premio Cognex en el año 2017 en la categoría Divulgación. Es autor de varios libros: La economía de lo insólito,
Otra vuelta de la economía, en coautoría con el exministro de Economía Martín Lustó, Ideas en la ducha, que también fue relanzado en México, Modo esponja, en coautoría con el físico y tecnólogo ruso Andrei Vasnov, y su último libro del 2019, Revolución Simio. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, lo que quiero comentarles es que al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas, y les pedimos que nos pueden hacer llegar, les pedimos que utilicen el chat de YouTube para hacernos llegar estas preguntas, las dudas que tengan, los comentarios que tengan, y yo se los voy a transmitir luego de la charla, lo vamos a compartir con Sebastián y con todos ustedes. Bueno, ahora sí, Sebastián, todo tuyo. Esperamos un poquitito. Ahí estamos. Sí, Listo. estaba tratando de entrar y todavía no me habían permitido ser host. Ahí sí creo que me ven y me escuchan Sí, bien. ahí te vemos, ahí te vemos. Ahí Perfecto. te dejo Bárbaro. Viviana, millón de gracias por la presentación. Gracias, Clara. Felicitaciones por el lanzamiento de ICAS. Para mí es un gusto y un honor estar en este contexto celebratorio. Como bien dijo Viviana hace un ratito, voy a tratar de resumir en el tiempo que tenemos qué es lo más interesante, lo más divertido y también lo más relevante de esta agenda trepidante de cambio que tenemos, de futuro, de innovación. Esos son los temas que yo escribo generalmente en La Nación, en los libros, y como periodista, si me recibí de economista, me dedico al periodismo desde chico. Nunca tuve en mi carrera tantas historias, tantas ideas, tantas cosas con ganas de escribir para el fin de semana, ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo es increíble en materia de cambio, y si les parece, yo ya voy directamente a compartir una breve presentación, y como dijo Viviana hace un ratito, al final vamos a tener un buen rato para preguntas, así que vayan tomando nota de lo que les interese profundizar. Yo voy a compartir, la voy a poner en pantalla completa, y le voy a pedir a Viviana o a alguien que me diga si está ok, si la están viendo bien. A ver, perfecto. Ahí Bárbaro. se ve. Buenísimo. Ahí está. Genial. Antes que nada, si les quedan cosas o temas con ganas de después seguir hablando, acá les dejo mi email y mi alias en Twitter, así que me pueden contactar ahí. Estoy en redes sociales para cualquier consulta. Lo que vamos a ver ahora se nutre de varios espacios que vengo elaborando en esta agenda, en esta temática. Yo en el Instituto Baikal hago desde hace 3 años un curso que se llama Proxy, que es un seminario abierto en el cual cada semana viene alguna persona que a mí me parece interesante, y conversamos, hacemos una especie de reportaje colectivo para ver temas de futuro cercano que no necesariamente tienen que ver solo con tecnología, sino que viene gente a hablar del futuro del sexo, de los vínculos, de la comida, del deporte, de lo que se les ocurra. Acá hay ven fotos de algunas personas que vienen. Ahí la idea es profundizar en 1 hora y media sobre temas interesantes de la agenda de cambio. En La Nación escribo la columna Alter Eco, que sale los domingos en la contratapa del suplemento económico, y hago cada mes y medio aproximadamente una nota larga para la revista, para la tapa de la revista. La última que hice fue esta sobre el año, digamos, la agenda espacial para este 2021, y ahora entregué una que sale en 2 domingos, que es sobre el futuro del bienestar. Así que bueno, y también bueno, los libros que antes mencionaba Viviana, que el próximo calculo que saldrá en marzo o abril del año que viene. Hay un historiador que me gusta mucho, de Eric Hobsbawm, probablemente el historiador más famoso del mundo. Él falleció hace unos años, en el 2012, y una vez él escribió su autobiografía, y el título que le puso a esa autobiografía fue Años Interesantes. Obviamente él se refería al siglo XX, ¿no? Él fue un testigo privilegiado del siglo XX, pero a mí me parece que estamos viviendo años todavía mucho más interesantes hoy en día. Sin duda son años interesantes para contarlos, ¿no? Como periodista, como les contaba antes, nunca hubo un momento tan interesante para contar cosas.
no sabemos si tanto para vivirlos, ¿no? Esta es una ironía, un chiste que hizo hace poco la escritora Mariana Enríquez, pero sin duda para contarlos, que es lo que vamos a hacer ahora, son increíblemente interesantes, porque lo que estamos viendo es una aceleración del proceso de cambio, como hablaba hace un ratito Clara, que se puede ver en un montón de indicadores. Esto que les muestro acá es un gráfico que hizo un biólogo australiano, que se llama Lee, que lo que hizo fue, en una línea de tiempo, poner eventos muy disruptivos, ¿no? Desde el abaco, la rueda, hasta el automóvil, los aviones, el teléfono, etc. Y acá se puede ver muy bien, digamos, el fenómeno de probabilidad combinatoria de la innovación, ¿no? O sea, a medida que se van acumulando hechos disruptivos, se hace más vertical la línea que en la presentación mostraba Clara, que acompañaba el logo de ICAS, ¿no? Y para mencionar, si tengo que mencionar 2 o 3 grandes avenidas de cambio radical, drástico en los últimos meses, ¿no? Estamos hablando realmente de algo del último semestre, de algo del último año. No podemos dejar de mencionar la inteligencia artificial, que tuvo a mitad del año 2020 un gran hito, que fue el lanzamiento de un sistema de lenguaje natural que se llama GPT-3. Yo escribo muy seguido este tema en La Nación. Es un sistema que es, para que tengan una idea, unas 150 veces más poderoso que la anterior versión, que es el GPT-2, y que permite, bueno, un montón de cosas, entre ellas el periodismo. Con la versión anterior de inteligencia artificial para lenguaje podíamos hacer crónicas con pocos parámetros, no crónicas de deportes o de finanzas, etc. Lo que permite el GPT-3 es hacer escritura creativa, es escribir notas. Esta es una etapa que salió en el Guardian hace un par de meses, que fue solamente editada muy poquito por editores humanos, pero fue casi completamente escrita por un sistema de inteligencia artificial. Les cuento una sola historia que me parece que viene bien a cuenta, porque bueno, es el ámbito de la medicina, y yo la descubrí en diciembre del año pasado y la conté en una columna del diario. Yo estaba viendo Twitter y un programador norteamericano que vive en Seattle, que se llama Colin McGill, que es ese chico que ven en la foto, hizo un hilo en Twitter y ahí lo contacté para hacer una nota, porque me parecía increíble lo que estaba contando. Él, les contaba, tiene 35 años y cuando tenía 2 años estaba UPA de la tía y a la tía se le cayó, y como consecuencia de ese accidente obviamente involuntario, él se golpeó muy fuerte el hombro y quedó con un dolor muy fuerte durante muchos años, ¿no? Y eso le impidió un montón de cosas. Contaba que no se podía dormir a la noche porque hacía un movimiento y le dolía, no se podía poner un pullover porque le dolía ponérselo, psicológicamente en el colegio lo burlaban, no podía hacer deporte, una persona más débil. Fue a cientos de médicos, terapeutas, traumatólogos, todo lo que se les ocurra. El dolor persistía y a mitad del año pasado, finalmente un grupo médico dio en la tecla, no recuerdo exactamente cuál era el diagnóstico sugerido, pero le sugirió una cirugía laparoscópica muy simple, de 40 minutos, se la hizo, y Colin McGill se le fue el dolor de un día para el otro, ¿no? O sea, el dolor que había tenido durante 33 años lo dejó de atormentar. Lo interesante no es esto, sino que lo interesante es que en diciembre, antes, cuando él escribió este hilo en Twitter, él lo que contó como es programador es que describió el tipo de dolor que tenía, lo puso en GPT-3, digamos, y esperó a ver qué devolución le daba el software. El software, con esa descripción que me la mostró, y no era muy particular, ni tenía ninguna palabra, digamos, que fuera a sesgar la respuesta, el software barrió toda la información que hay en internet y en menos de un minuto llegó con la respuesta. Y lo increíble es que la respuesta era la misma que le había dado el equipo médico hace 6 meses. O sea, si esto hubiera existido hace 10 años, 20 años, Colin McGill, digamos, hubiera tenido una respuesta, hubiera tenido un diagnóstico a esta dolencia que tenía, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo muy potente para mí, digamos, de lo que está logrando, digamos, este avance en inteligencia artificial, que también a fin de año pasado tuvo, esta es DeepMind, que es esta empresa de Denis Hassabis, que hace unos años ya la compró el conglomerado Alphabet y Google, que siempre vieron que cada año tienen como un gran anuncio que tenía que ver en general con derrotar al mejor jugador de Go del mundo, o al mejor ajedrecista, o al mejor jugador de póker, etc. Y que el año pasado tuvo su gran hito impactante a fin de año cuando DeepMind, digamos, derrotó a muchos biólogos humanos en una competencia por encontrar una solución a, yo no sé nada de biología, pero algo así como un desdoblamiento de proteínas, que
que era un problema que en la biología, digamos, había existido durante más de 50 años, y la inteligencia artificial, digamos, llegó con la respuesta a fin del año pasado, ¿no? Yendo un poco al título de esta presentación, que es preguntarnos si estamos empezando una década de ciencias de la vida. Esto es algo que en realidad está diciendo mucha gente, y está diciendo mucha gente que no es del ámbito de ciencias de la vida. Por ejemplo, Marc Andreessen, que es un tecnólogo y futurólogo norteamericano, que era un inversor también, que tiene una casa de inversión que se llama Andreessen Horowitz. Andreessen es famoso por muchas cosas, pero entre otras porque dijo esta frase en el año 2011 en un reportaje con el Wall Street Journal. El título fue "El software se está comiendo el mundo", ¿no? Y fue de alguna manera una frase premonitoria, porque el momento que la dijo, en el año 2011, por ejemplo, las 10 empresas más grandes del mundo no eran empresas de tecnología, eran petroleras, eran de finanzas, de infraestructura, y hoy, 10 años después, las 10 empresas más grandes del mundo son de tecnología, ¿no? Y lo que dice Andreessen Horowitz hoy es que, de alguna manera, lo que se va a comer el mundo en esta década del 2020-2030, es la biología, la biotecnología y la ciencia de la vida en un sentido muy amplio, ¿no? No solamente laboratorios medicinales, sino que ustedes saben mucho mejor que yo que hoy los avances biológicos digamos, están disrumpiendo el campo energético, de alimentación, de infraestructura, digamos, un montón de áreas que van mucho más allá de los laboratorios y de la ciencia de la salud, pero que en este año pandémico, bueno, han tenido un gran protagonismo, ¿no? Yo me acuerdo que a principios del año 2020, el año pasado, el gran eje que se venía en materia, digamos, de discusión, de agenda de cambio de futuro, era el cambio climático, y me acuerdo del foro de Davos, por ejemplo, que todo el mundo hablaba de este tema, y cuando en marzo-abril, digamos, se desplegó el COVID, bueno, hubo un cambio, digamos, de protagonismo, y tuvimos un año muy, muy tomado por los grandes avances de la medicina, de las vacunas, ¿no? Del campo de la medicina en particular para el COVID. Muchos de los cambios que estuvimos viendo hasta ahora tienen que ver con aceleraciones de tendencias que ya se venían desplegando, digamos, que no son cosas nuevas. Inteligencia artificial, lo que vimos, por ejemplo, el GPT-3 no es algo nuevo, pero sí es una evolución de velocidad en el sentido de lo que ya venía, ¿no? En general, todo lo que vemos en materia digital, ¿no? De teletrabajo, teleeducación, telemedicina, todo lo que vemos en blockchain, en todas esas áreas vemos como próximos adyacentes que llegan más rápido, ¿no? Vemos una turboaceleración de tendencias que ya venían lanzadas. Pero hay otro conjunto de cambios que son más sorprendentes y más impredecibles, que tienen que ver con la complejidad, ¿no? Con la complejidad en el sentido matemático, que también ustedes, por venir del ámbito de la biología, sin duda lo tienen recontra trabajado este concepto que invadió el campo biológico de la ciencia de la vida mucho antes que las ciencias sociales, y que hoy me parece, para el mundo que estamos viviendo, es una forma, digamos, de entenderlo y de explicar algunas cosas muy poderosa, ¿no? Siempre lo fue, pero es mucho más poderoso ahora. Porque hay un montón de cambios que tienen que ver con carambolas a varias bandas, ¿no? O sea, que no son algo que viene, digamos, de una sola tendencia, sino que son combinaciones de varias tendencias de cambio entre sí, ¿no? Y también porque tenemos un mundo en el cual la problemática del COVID es de alguna manera una hidra o un monstruo de varias cabezas, ¿no? O sea, el COVID tiene una cabeza que es biológica, que es tal vez la principal, pero tiene una cabeza económica, una cabeza política, una cabeza de salud mental, una cabeza social, ¿no? O sea, es un momento en el cual, y esto por eso es un lugar común, digamos, no hay manera de atacar este tipo de desafíos si no es de manera multidisciplinaria, ¿no? Y hoy es una cuestión de vida o muerte, o sea, no hay ningún cerebro en el mundo que pueda por sí solo inteligir la complejidad de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, sí o sí, digamos, es muy importante iniciativas como ICAS en el sentido de que son centros de conexión, ¿no? De distintas saberes y distintas tecnologías. Más que nunca, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta es una frase que me parece que describe muy bien lo que está pasando hoy. Y en este mundo de complejidad, de sistemas complejos, vemos un montón de tendencias que tienen que ver con la exponencialidad, que mencionaba Clara al inicio de la presentación, con tipping points, con cascadas, ¿no? con dinámicas que a veces son contraintuitivas. A mí me gusta mucho, bueno, Hemingway tiene una frase en una novela, en esas primeras novelas, él describe un personaje que entra en bancarrota
y en la descripción dice que, bueno, primero todo ocurría gradualmente hasta que todo ocurre de manera abrupta. Y Rudi Dormusch, un famoso economista, siempre también dice lo mismo, dice que en economía las cosas pasan lentamente, pero cuando pasan, pasan muy rápido, ¿no? Y esto es básicamente la exponencialidad, ¿no? Que puede ir para bien o para mal, ¿no? En general es una palabra muy usada en el ámbito de singularity, de los futurólogos, de las tecnologías que más están avanzando. También para mal el COVID, que mencionaban Viviana y Karen en la presentación, pero por ejemplo si ustedes ven la velocidad de producción de vacunas, este es un dato que hace un par de semanas lo publiqué en el diario, el primer billón, ¿no? Los primeros 1.000 millones de vacunas se produjeron hasta el 17 de abril, en varios meses. El segundo billón se va a producir en un mes y un poquito más. El tercer billón, ¿no? Billón en inglés, 1.000 millones en castellano, en un tiempo cada vez más corto, ¿no? O sea que, digo, para bien y para mal tenemos este tipo de dinámicas. Y una manera, digamos, una forma de manejarse, una regla práctica para manejarse en este mundo, en este nuevo mundo, es un consejo que siempre da Bill Gates, que lo que dice es que cuando hay sistemas complejos, cuando hay exponencialidad, tendemos generalmente a sobreestimar el cambio a corto plazo y a subestimarlo a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si ahora nosotros terminamos de escuchar una charla de innovación o de leer un libro o un paper o un artículo sobre este tema, por ahí tenemos la sensación de que todo va a cambiar muy rápido, que ahora mañana ya viene una ola gigante y nos tapa y cambia todo, y lo más probable es que esto no pase, ¿no? Lo más probable es que estemos haciendo relativamente parecido a lo que estamos haciendo hoy, de acá a 3, 6 meses, un año. Lo que sí es seguro, ¿no? con un nivel de seguridad muy alto, es que de acá a 10 años vamos a estar haciendo algo muy distinto a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Justamente cuando uno ve este tipo de dinámicas, se descubre ese tipo de conclusión, ¿no? Más que nunca, estos sistemas son completamente imprevisibles, ¿no? En complejidad, uno realmente se tiene que olvidar de hacer pronósticos, lo cual no quiere decir que no haya que planificar, ¿no? Como decía Eisenhower, los planes no sirven para nada, la planificación es todo, pero bueno, uno tiene que aprender en sistemas complejos tiene que aprender a bailar con los problemas, no tanto a pretender solucionarlos, ¿no? Porque cuando uno toca una parte del sistema, se altera en general todo el sistema, entonces a mí me gusta la frase de aprender a bailar. Fíjense qué pasa si uno pone la palabra sin precedentes en Google Trends, ¿no? Es esta herramienta de Google en la cual uno puede poner una palabra y bueno, sale cómo se usó en los últimos meses. La palabra sin precedentes, unprecedented, tuvo este pico, o sea, no hay precedentes del uso de la palabra sin precedentes, y cuando uno también le pregunta a las personas que estudian en el ámbito de los sistemas complejos qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Yo tengo tres chicos, uno de 15, uno de 12 y una de 5. Bueno, surge mucho también esta idea de perderse en el bosque, ¿no? Aprender a perderse en el bosque, que en algunos países de Europa Central es literal, o sea, los chicos, en Holanda, en Bélgica hay una cultura que viene de los Boy Scouts, de que a los chicos de 10, 11 años los dejan en medio del bosque para que encuentren una base. Yo jamás haría esto con mis hijos, es difícil hacer esto en Argentina y América Latina, pero es una linda metáfora, digamos, de cómo entrenar a alguien para este mundo que estamos viendo, ¿no? Porque la suerte, al final del día, es una interacción entre el azar, por un lado, y nuestra velocidad de interacción con el azar, ¿no? Y al azar, por definición, no lo podemos predecir ni controlar, porque es el azar. Pero sí podemos controlar una parte de la función de la ecuación, que es nuestra velocidad de interacción con el azar, ¿no? Si nosotros todo el tiempo hacemos lo mismo, vamos al trabajo en el mismo medio de transporte, no hablamos con nadie, no estamos en redes sociales, etc., es muy difícil que tengamos un cisne negro positivo en nuestra vida, ¿no? En cambio, si nos vinculamos con otros, si vamos a eventos como el que estamos ahora, si interactuamos, estamos en redes, etc., sí podemos tener digamos, un cisne negro positivo, ¿no? Y esto se ve muy claro en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la economía de la atención, que yo sigo muy, muy de cerca en notas y en lo que escribo, porque es un sector que está muy a la vanguardia en
en temas de innovación, de formatos de negocios, etc. Y acá hay 1000 casos de cómo la persistencia paga más que nunca. O sea, la persistencia fue siempre importante como estrategia, pero en la complejidad, digamos, en la cual uno tiene que jugar muchos billetes de lotería, la persistencia se volvió algo fundamental. Por ejemplo, Brad Pitt fue a 87 audiciones antes que lo tomaran en su primer spot publicitario, ¿no? Y es Brad Pitt, no es ninguno de nosotros. Y John Grisham, que es el autor más vendido de la historia, por ejemplo, medida Grisham vendió más libros que la Biblia, no hay ningún autor que haya vendido más libros que Grisham, y el primer libro de él vendió millones de ejemplares, y él fue a 27 editoriales. 26 le dijeron que no, ¿no? A un bestseller de millones de ejemplares, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos no soportarían, ¿no? ¿Cuántos no se bancarían? Yo me bancaría 3 o 4 y me digo otra cosa, digo, no sirvo para escribir. Sin embargo, uno ve, digamos, la autora de Harry Potter, digamos, hay un montón de ejemplos divertidos de este tema. De lo que se trata es de tener herramientas, de tener hábitos, de tener actitudes para navegar en el cuadrante de lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Hay muchas formas de dividir el conocimiento. A mí me gusta mucho esta, que es dividir todo el conocimiento mundial, planetario y galáctico, entre lo que sabemos, que es lo más obvio, lo que sabemos que no sabemos, ¿no? Yo, qué sé yo, de temas hay temas de biotecnología que sé que no sé, pero bueno, nada, sé que existen. Luego está lo que no sabemos, que es intuitivo, ¿no? El cuadrante izquierdo abajo, por ejemplo, yo sé andar en bicicleta, pero no sé cómo explicar cómo sé andar en bicicleta. Pero por lejos, lo más interesante, y el 99,9% periódico en el conocimiento, es el de lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces, digo, está bueno, digamos, acumular herramientas y actitudes para llegar a ese cuadrante. Y también está bueno, en este contexto, tener muy en claro que innovación no es solamente tecnología, ¿no? En general, cuando uno va a una charla, a un congreso de innovación, bueno, se habla mucho de inteligencia artificial, de computación cuántica, de blockchain, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, pero a mí me parece que muchos de los cambios más interesantes que estamos viendo hoy no tienen que ver con la tecnología, ¿no? Sino que tienen que ver con cambios sociales, demográficos, o sea, de tipo no tecnológico. Y en general hay un sesgo muy fuerte que tenemos los seres humanos, que es ponerle mucho énfasis a la tecnología en los escenarios del futuro, y muy poco énfasis a otro tipo de cambios, ¿no? A mí me gusta mucho graficar con algunas películas que hablan de un futuro algunas décadas. Por ejemplo, Volver al Futuro 2, no sé si se acuerdan que el personaje principal, Marty McFly, llega al futuro en octubre del 2016, la película se filmó 30 años antes. Yo me acuerdo que estaba dando una charla en el coloquio de idea y bueno, y a la tarde llegaba Marty McFly, que estaba en el DeLorean exactamente la hora y el momento en el que iba a llegar, y él llega a un futuro lleno de autos voladores, de hoverboards, de zapatillas que se ataban solas, etc. Pero en ese futuro no había gente del mismo sexo caminando por la calle. En la película estaba todo el mundo fumando, ¿no? También está todo el mundo fumando en la nave espacial de 2001, Odisea del Espacio, que es la película de Kubrick, que Kubrick la hizo en el año 69, y en esa película, por ejemplo, las mujeres son todas secretarias, azafatas o asistentes, o sea, Kubrick no ve la revolución de género en la década del 70, y también dentro de la nave espacial están todos fumando. En los libros de Asimov también están todos fumando. Yo creo que mi hipótesis es que en general nos cuesta más ver a futuro cosas de nuestro interior, ¿no? Y los cambios sociales y culturales tienen que ver más con nuestro adentro. En cambio, la tecnología es un poco más el afuera y nos cuesta menos hablar de eso y pensar en eso, pero la realidad es que si vemos lo que está pasando en la agenda de género, en la agenda de hábitos saludables, en nuestra relación con el trabajo, en nuestra relación con el medio ambiente, etc., vemos cambios que son tan exponenciales como en el ámbito de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, de tecnologías distribuidas, etc., ¿no? O sea, no hay diferencia, y uno puede pensar que hay varios huracanes de cambio, y bueno, la tecnología es uno solamente, ¿no? Pero hay cambio climático, hay cambios demográficos, el
último libro mío, de Revolución Senior, se centra específicamente en esta avenida. Hay cambios de ciclo político, hay por supuesto riesgo biológico, y más allá de esto hay distintos layers de cambio también. Por ejemplo, este domingo que viene estoy haciendo una nota sobre de un eje temático que me gusta mucho, que es la economía creativa, la economía de la pasión, y bueno, ayer leyendo un autor decía que bueno, en general se tiende a subestimar la innovación en modelos de negocios, ¿no? Se ve mucho la innovación en tecnología, pero en muchos sectores, digamos, todo depende de creatividad de modelos de negocios. Y daba un caso que me pareció muy increíble, que es que el negocio de la música vis a vis el negocio de los videogames, de los juegos electrónicos. El negocio del gaming hoy es 10 veces más grande que el negocio de la música, y no hay más gamers en el mundo que amantes de la música. O sea, hay más amantes de la música. Lo que pasa es que el mundo de los videogames es mucho más flexible para nuevos modelos de negocios que el de la música. Entonces, ahí tenemos un caso muy, muy puntual en el cual la innovación en modelos de negocios permite una tasa de cambio mucho más acelerada, sin tener tanto en cuenta a la tecnología en sí. Por supuesto que esto, digamos, lo que genera es una brecha, porque tenemos por un lado una velocidad de avance científico-tecnológico, y por otro lado otra velocidad distinta de nuestra capacidad de adaptarnos a esos cambios, y de validarlos, de como sociedad construir historias para validar este tipo de cambios. Y eso en el medio, digamos, esa brecha provoca un montón, digamos, de incertidumbre, de ansiedad, y también, digamos, es un momento en el cual, cuando todo cambia tanto, en el cual hay que tomar más decisiones y se amplifican los sesgos, ¿no? Cuando estamos medio angustiados, como en la pandemia, con mucha ansiedad, etc. En economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y la psicología, bueno, los 2 primeros libros que escribí son sobre este tema. Se estudian cientos de sesgos, y no vamos a hablar ahora acá de todos los sesgos, pero sí les puedo contar un par que son particularmente nocivos para procesos de cambio e innovación. En general, los seres humanos tenemos muchos sesgos de statu quo, ¿no? O sea, nos cuesta mucho cambiar, y esto es todo un gran paraguas, digamos, dentro de la economía del comportamiento, y dentro, digamos, de aquí hay un montón de sesgos, la aversión a la pérdida, etcétera, que si quieren después en la parte de diálogo podemos profundizar. Por ejemplo, en teoría de la decisión hay un sesgo que se llama el sesgo de omisión, que tiene que ver con cómo tratamos muy distinto a las decisiones, cómo juzgamos a las decisiones versus las no decisiones, ¿no? O sea, si uno toma una decisión, el efecto puede ser tan malo, tan bueno, tan grave o tan no grave como el de una no decisión tomada, o de no tomar una decisión. Sin embargo, en una organización en general se castiga a la persona que toma una decisión con una mala consecuencia, pero no a la persona que no toma una decisión con una mala consecuencia. Entonces hay como una presión muy grande en las organizaciones a no tomar decisiones, ¿no? Y esto está demostrado en un paper muy divertido de economía del comportamiento, que lo que hicieron fue ver qué pasa cuando hay una duda en el área penal, en un partido de fútbol, y lo que pasa es que en general los árbitros tienden a no cobrar penal. O sea, es mucho más, cuando hay duda no cobran, tipo la Molina, el que ven acá en la foto, ¿no? Que decía así, el árbitro de fútbol, porque, digamos, nos cuesta menos no tomar esa decisión, ¿no? Y como decía antes, en un momento en el cual cualquier sesgo que nos impida tomar decisiones o que nos demore tomar decisiones, pasa a ser mucho más costoso, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con aumento de la ansiedad. La Argentina es el país con mayor ansiedad de América Latina, por lejos. Hay un psicólogo que mide esto, muy divertido, y tiene estudios, por ejemplo, que miden cuánto tarda la gente en tocar el botón para que se cierre la puerta del ascensor, o cuánto tarda la gente en tocar bocina en la calle para que se apure el auto adelante, y los argentinos somos los que más rápido tocamos el botón del ascensor, etc. Y esto es bastante malo para procesos creativos o para procesos de innovación, porque las ideas necesitan un tiempo de maduración, ¿no? O sea, cuando uno está muy ansioso, si nos juntamos en ICAS hoy a la tarde para ver, no sé, la estrategia para el segundo semestre, para el año que viene, como somos muy ansiosos, la primera idea que surge la agarramos y pasamos a otra cosa. Y las ideas necesitan un tiempo de maduración, ¿no? Yo lo que descubrí, por ejemplo, como periodista, es que para mí el principal explicador o driver de calidad creativa de una nota mía tiene que ver con el tiempo que puedo dejar pasar entre que se me ocurre la nota y que la nota sale publicada, ¿no? O sea, porque en el medio empiezan a aparecer
caminos oblicuos, empiezo a hablar con gente que no es obvia, ¿no? O sea, es muy difícil tener riqueza creativa cuando estamos trabajando para algo que cierra mañana a la mañana o hoy a la noche. Te diría, es casi imposible. Por eso los diarios, yo trabajé muchos años en Clarín como editor de la parte diaria, y ahí no se puede tomar mucho riesgo creativo, porque hay que llenar las 2 páginas que te tocan en un par de horas a la noche, y nada, entonces se termina llamando a la persona que medio que sabés lo que te va a decir, etcétera, ¿no? Entonces por eso los diarios del día a veces son bastante previsibles. La creatividad no es otra cosa que unir puntos, ¿no? Esta, para mí es la definición más potente y más simple de creatividad. Si ustedes ven en este slide, los puntos son los mismos, depende de lo que nosotros hagamos con ellos, tenemos un resultado creativo distinto, ¿no? La primera, sin estar unidos son conocimiento, unidos por líneas rectas son experiencia, y unidos de manera creativa son dato, ¿no? O sea, los puntos son lo mismo, depende de lo que nosotros hagamos con ellos, tenemos un resultado distinto. Y mucha de lo que estamos viendo hoy en avance tecnológico son tecnologías que aumentan la cantidad de puntos a unir, ¿no? GPT-3 aumenta radicalmente los planos de puntos para unir. Bueno, en biotecnología también, o sea, muchas de las tecnologías uno las puede pensar como grandes aumentadores de la cantidad de puntos que tenemos para unir, y por lo tanto para tener mejores ideas en materia de creatividad. Y muchas tecnologías también promueven la unión de puntos, o sea, no son tecnologías que aumentan la cantidad de puntos de nodos, volvemos al tema de la complejidad, sino que además promueven herramientas, a veces de inteligencia artificial y a veces humanas, para unir estos puntos. Entonces, yo lo que estoy viendo es una explosión, digamos, de nuevas cosas, formatos, tecnologías, formas de vincularnos, ¿no? O sea, es como que la pandemia, y esto es algo también muy propio de los procesos de creatividad, muchas veces cuando uno quiere tener un incentivo a pensar fuera de la caja, lo que uno hace es poner una limitación, ¿no? O sea, típicamente en un workshop de creatividad, por ejemplo, te dicen, no sé, resolver tal problema con tecnologías del siglo XIX, ¿no? O con solamente las herramientas, la famosa escena del Apolo, ¿no? Que tenían que, con las cosas que hay en una mesa, resolver un problema para que no se murieran los astronautas. Esto es algo muy típico de los procesos de creatividad, y de alguna manera la pandemia fue como una gran limitación que tuvimos como humanidad y que seguimos teniendo. Entonces, cuando uno tiene esa limitación y no le queda otra, digamos, que pensar distinto, bueno, surgen ideas como hongos, ¿no? Y voy ya a hablar más en la parte más conclusiva, porque tengo muchas ganas de conversar con ustedes y de dialogar. Termino, digamos, con una reflexión sobre esta tensión que es muy típica cuando uno discute, debate sobre futuro, sobre avance científico-tecnológico, que es esta tensión entre distopía y utopía, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, ¿no? Un mundo mejor o peor. En general, cuando uno analiza las narrativas de futuro, bueno, pueden ser narrativas de continuidad, ¿no? de business as usual, que seguimos más o menos todo por el mismo lado. Pueden ser narrativas de adecuación a límites, ¿no? Que hay una limitación por cambio climático, y bueno, tenemos que adaptar a eso, y salvo eso seguimos más o menos así. Hay, por supuesto, narrativas de distopía y de colapso, que son las que más venden, ¿no? Como periodista, el título negativo vende mucho más que el título positivo. Y también narrativas de transformación, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con narrativas más utópicas. A mí me gusta mucho un término de un filósofo norteamericano que inventó una palabra que es la ambitopía, ¿no? Ni la distopía ni la utopía, sino la ambitopía, que vendría a ser una especie de Corea del Centro de la futurología. Y él lo que dice es que estamos en un mundo con señales distópicas, sin duda, pero bueno, esas señales distópicas van a traer alertas para que podamos cambiar el timón del barco a tiempo, ¿no? Y esto es interesante porque esto está inclusive modelizado en modelos matemáticos que lo que muestran es que, bueno, muchas veces todo tiene que empeorar bastante para empezar a mejorar, ¿no? Digo, tal vez en materia no sé, ambiental tenga que haber alguna catástrofe en alguna ciudad que todos conozcamos para que, digamos, los líderes del mundo se pongan a actuar de manera más rápida. Bueno, y lo que pasó con la pandemia de alguna manera fue eso. Este es un chiste que hace poco me pareció divertido para mostrárselos, ¿no? Que hay una persona que dice que el fin está cerca y hay otra que viene y le dice, mira, sos optimista, ¿no? O sea,
sos optimista por pensar que ya se acaba el mundo. Hay una escritora francesa que me gusta mucho, que es Marguerite Yourcenar, que ya tiene en un libro, tiene un párrafo, un concepto, que yo se los resumo, porque es bastante largo, pero ella lo que dice es que los optimistas y los pesimistas, al final del día nos juntamos en el mismo lugar, que es la realidad, ¿no? De acá a unos meses, las personas que somos más optimistas o más pesimistas, nos vamos a ver todos en esa realidad, ¿no? Pero en el medio, los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? O sea, esto me parece un buen argumento, ¿no? Por lo menos para no ser tan pesimistas, ¿no? Por supuesto, siempre manteniendo un equilibrio y sin ser naif e ingenuo, ¿no? Porque tampoco uno puede pecar de ingenuidad en la situación difícil que estamos viviendo hoy. Y esto también se emparenta, se marida con otro concepto de un escritor que seguramente, probablemente la mayoría de ustedes lo conozca, que es un escritor clásico, que es Viktor Frankl, que es un sobreviviente de Auschwitz, que tiene muchos libros muy buenos, pero bueno, su libro más famoso es El hombre en busca del sentido. Yo hace poco, acomodando la biblioteca con unas actividades de cuarentena, lo redescubrí, lo volví a ojear y me pareció que tenía muchas cosas interesantes, y hay una que les quería traer hoy, que es que él lo que dice es que lo que observó cuando estaba en Auschwitz es que sus compañeros que eran muy optimistas no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque se frustraban todo el tiempo, ¿no? Pensaban que ya la semana que viene los rescataban, venían los aliados, derrotaban a los nazis, etc. Y eso no pasaba, entonces se terminaban muriendo. Y los muy pesimistas tampoco sobrevivían, porque el pesimismo te entristece y la gente que bueno, tuvo menos herramientas para sobrevivir. Él lo que dice es que la gente que sobrevivió, como él, fue la gente que de alguna manera tenía una maestría, era muy buena en las expectativas intermedias, ¿no? O sea, en navegar ese campo intermedio entre la utopía y la distopía, ¿no? Y a mí me parece que hoy es un momento interesante para considerar esta herramienta, ¿no? En el mundo en que vivimos, bueno, tener una especie de maestría en expectativas intermedias, ¿no? Yo hasta ahora les hice una especie de bombardeo de cosas, pero tengo muchas ganas de hacer doble clic en zoom in en los temas que a ustedes más les interesen, así que simplemente termino con una frase de un físico premio Nobel, que es Richard Feynman, que bueno, yo soy medio fanático de él, y él dice que bueno, está bueno, digamos, en las charlas, en los libros sobre innovación, abrir la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro, ¿no? Así que yo, bueno, espero en el transcurso de esta charla que tuvimos, haber contribuido a abrir un poquito alguna cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. Y sin más, yo voy a dejar de compartir, así si les parece, empezamos a conversar, y repito, los que tengan ganas de seguir charlando por mail o por Twitter o por redes sociales, pueden hacerlo en estas direcciones que tienen acá, y ya dejo de compartir, y si les parece, Clara, Viviana, podemos empezar a dialogar con el auditorio. Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad que me hubiera quedado más tiempo escuchando estas cosas, sabés que me apasionan. Y creo que, bueno, todos, por lo que estamos viendo también los comentarios en el chat, están muy entusiasmados con esto que era un poco la intención, ¿no? Era provocar este tipo de ideas en un ámbito donde somos más nerds, por decirlo así, ¿no? Venimos todos de las ciencias y somos más estructurados, tal vez, ¿no? Para sacarnos de nuestras especialidades cuesta un poco, y esta era un poco la intención de compartir este momento, y te agradezco muchísimo tu colaboración. Yo tengo una pregunta, antes de que Vivi pase a las preguntas del chat, y tiene que ver un poco con esto que escuchamos y con alguna cosa que creo dijo en su momento Jorge Luis Borges, y era que él prefería viajar en tren, no en avión, porque en avión el físico, el cuerpo, llegaba antes que el alma al lugar. Y lo que vos contaste me disparó un poco ese recuerdo de ese comentario, y me gustaría un poco escuchar tu idea al respecto de cómo podemos hacer, dado que la tecnología viaja no avión, en cohete espacial, para llegar nosotros, ¿no? Con nuestra cabeza y con nuestro espíritu a poder absorber todo esto, ¿no? Y a usarlo de la mejor manera.
Genial, esa frase de Borges, gracias, Clara, por la pregunta. La frase de Borges es increíble. Justo ahora estoy leyendo un libro de un divulgador italiano físico que se llama El orden del tiempo y habla justamente, digamos, de la relatividad del tiempo y tiene que ver con, creo que cita a Borges también, así que genial esa referencia. ¿Sabes que hay un entomólogo, un famoso académico norteamericano de Harvard que se llama Wilson, Edward Wilson, que él decía que hay tres grandes avenidas de velocidad, ¿no? Que por un lado la humanidad, hoy las instituciones están en el medioevo, nuestra cabeza es el paleolítico, y la tecnología y la ciencia avanzan a una velocidad de los dioses, y hoy ese es uno de los principales problemas que tenemos, ese desacople, esa brecha entre distintas velocidades. A ver, si querés algún tip rápido o herramienta rápida, a mí me entusiasma mucho esto y me parece que es una agenda muy interesante, ¿no? O sea, me parece que es una agenda interesante para tomarla por la positiva, porque por la negativa implica pensar que lo que vos hacés ya no va a servir más dentro de 5 años, 10 años y que te tenés que adaptar sí o sí, pues si no vas a perder el trabajo. Eso no crea, digamos, no es el mejor disparador de ideas, ¿no? Yo soy economista, soy mucho más estructurado que ustedes, Clara, que los biólogos y los médicos. Los economistas somos súper estructurados. Y a mí lo que me pasó, digamos, como economista cuando empecé a escribir estos temas es que me volví como un groupie de la creatividad porque al principio lo odiaba, ¿no? Decía, ¿dónde están los números acá? Es todo muy abstracto, no hay nada, es muy distinto al economista. De hecho, hay pocos economistas en este campo. Pero de a poquito, cuando empecé a escribir y a investigar y a ver cosas para hacer, me di cuenta que estas cosas funcionan, ¿no? Que uno puede, por ejemplo, hacer una nota sobre mapas mentales y yo empecé a usar mapas mentales para escribir las notas o para hacer libros, etc. Digamos, todas estas herramientas, digamos, lo que hacen es mejorar tu calidad de vida, o sea, no solamente te dan más productividad a nivel laboral, sino que, bueno, ganas tiempo para estar con tu familia, ganas herramientas para disfrutar más de la relación con tu pareja, con tus hijos, de tus viajes, etc. Entonces, si tengo que dar un solo consejo, es eso, nada, tratan de empezar a leer, a investigar estas cosas porque realmente son muy divertidas, digamos, no solamente son un tema indispensable hoy en día, sino que además es una agenda muy, muy interesante, ¿no? Yo, como te contaba al principio, o sea, tengo en mi lista de notas para este fin de semana 20, 30 notas que tengo ganas de escribir, ¿viste? No doy abasto con el tiempo, con lo que tengo ganas de investigar. Nada, y eso está bueno, para mí, a mí me divierte mucho ese estado. Sí, yo creo que coincido, ¿no? Que hay que tomarlo con entusiasmo, ¿no? Tiene que ser divertido, porque si no, tampoco nos permite volar un poco con la imaginación. No sé, Viviana, si ya tenés algunas preguntas listas como para hacerle a Sebastián. Sí, aquí tengo una pregunta de Natalia, que, bueno, te escuchó hablar sobre educación, como todos nosotros, y bueno, le surge una duda importante acerca de esto, de cuál es tu visión acerca del modo de pensar la educación hoy, pensando en esto de fomentar la mente innovadora, la mente creativa. Sí, buenísimo, Natalia. Gracias por la pregunta. Mira, ahora te recomiendo, si te interesa el tema, hay una muy buena curación de charlas TED por educación que se hizo el año pasado, y ahí tenés una charla mejor que la otra de Meli Furman, de todas personas que están más metidas que yo en este tema. Te cuento que yo pensé hacer un libro que ahora creo que va a montar en otra cosa, que era mi siguiente libro, que el título iba a ser, porque ahora no sé si lo voy a sacar o si voy a hacer otro, el desafío o el fenómeno Sarah Connor. No sé si Viviana y Natalia vieron la película Terminator, ¿no? Pero en Terminator, voy a spoilear también acá si no la vieron, pero bueno, les pido disculpas. Sarah Connor es la madre del líder de la rebelión, y ella tiene, digamos, tiene el desafío de criar a un hijo desde bebé para que derrote a las máquinas de acá a 20 años, ¿no? Para que derrote Skynet o bueno, lidere la rebelión contra la inteligencia artificial de acá a 20 años. Y de alguna manera, los que tenemos hoy chicos, y bueno, y no tan chicos, adolescentes, la edad que tengan, somos una suerte de todos de Sarah Connor, ¿no? Todos somos Sarah Connor, pero todos estamos no criando chicos para que derroten a las máquinas, pues yo no creo en ese tema de la singularidad, pero sí para que
vivan en un mundo completamente distinto, ¿no? Y para este libro lo que hicimos fue, con Nico Pimentel, con un amigo y creativo publicitario, le preguntamos a mucha gente, bueno, qué estrategias, qué herramientas están usando hoy para complementar un poco la educación más tradicional. Y la realidad es que hay una divergencia enorme y hay muchas concepciones contrapuestas y muchas cosas que son contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de primera línea de empresas de tecnología y programación ya pegaron la vuelta y dicen que ni se te ocurra enseñarle a tu hijo a programar, porque eso es algo que va a hacer la inteligencia artificial, entonces tenés que concentrar el tiempo en los vínculos, en habilidades sociales, ¿no? Digo, hay muchas cosas interesantes, pero lo importante, lo que te quiero decir, Natalia, es que digamos, no hay grandes consensos monolíticos ahora. Es algo en lo cual realmente se está discutiendo en todo el mundo, y te diría que en Harvard, en el MIT, en Oxford, en Cambridge, en los principales lugares de educación del mundo, tampoco hay un consenso monolítico. Digamos, estamos de alguna manera haciendo camino al andar, ¿no? Yo soy optimista porque, bueno, tengo hijos que son de generación Z, ¿no? Les contaba antes, mi hijo más grande tiene autismo, tiene 15 años, Nico tiene 12, Olivia tiene 5, y a los Z los veo con muy buenas herramientas para enfrentar lo que se viene, ¿no? Los veo con mucha inquietud, nada, me gusta mucho. Por ahí estoy sesgado, digamos, pues son mis hijos, pero bueno, yo soy optimista. Me parece que es una generación, sin ninguna duda, mejor que la nuestra, ¿no? Para enfrentar lo que se viene. Bueno, tengo aquí otra pregunta que nos hizo llegar Juan Carlos, respecto de cómo juegan los avances científicos y tecnológicos con el tema de la ética, ¿sí? Si existe una autorregulación, si esta autorregulación, ¿en qué principios se basaría? Está genial, Juan Carlos, la pregunta. Mira, lo que conté hace un ratito de GPT-3, ese lanzamiento el año pasado se hizo desde un grupo que se llama OpenAI, ¿no? Sería Inteligencia Artificial Abierta, que fue justamente un grupo que se fundó en el año 2016 o 2017, creo, con las principales figuras del ambiente tecnológico de Estados Unidos, con Elon Musk, etcétera, y que tenía como objetivo, digamos, el tema ético, ¿no? El tema de, bueno, tener algunas salvaguardas. Algo de lo que hablé hace un ratito también de videogames, que estuve viendo esta semana para la columna que voy a publicar el domingo, tiene que ver con lo que se llama el metaverso. No sé si escucharon hablar del metaverso, pero no sé si vieron la película Ready Player One, ¿no? O sea, que vamos a un mundo en el cual vamos a tener una especie de gran mundo virtual inmersivo, que es una especie de continuación de la realidad, y vamos a estar en la realidad o ahí, y eso es algo que va a pasar dentro de poco. Hay una empresa ahí que es como el Google de todo eso, que se llama Epic Games, y el presidente de Epic Games lo que dice es que la empresa que controle el metaverso va a tener mucha más fuerza que el presidente de Estados Unidos. O sea, va a ser algo mucho más poderoso que cualquier país, y esto no va a ocurrir dentro de mucho tiempo. Entonces, es sin duda un tema central. Yo ahí sí tengo un poco de escepticismo, ¿no? Porque me parece que la tecnología en general va muy por delante de las regulaciones y de lo que digan las cámaras de diputados, etc. Entonces, no sé, tal vez tengamos que tener en un momento legisladores algorítmicos, ¿no? La semana pasada, no sé si el domingo pasado o el anterior, hice una nota en la cual arrancaba con un estudio que se hizo en Europa, en el cual cuenta que ya más de la mitad de la población está dispuesta a tener diputados de algoritmos, de inteligencia artificial, ¿no? Y creo que en millennials ese valor es del 60%, ¿no? Para tomar nota, digamos, de algunas cuestiones del mundo que se vienen. Bueno, muy interesante, ¿no? Y además pareciera también como que todos los paradigmas están como absolutamente cuestionados, y que esto que vos comentabas de Hemingway, ¿no? Que todo está a punto pareciera que estuviéramos al borde de que caiga todo de repente. Sí, hay un sesgo, ¿viste? En general, a ver, en periodismo, en comunicación, vos siempre haces un título sobre lo que está cambiando, no sobre lo que permanece. Jeff Bezos, dice el presidente CEO de Amazon, ahora no es más CEO, ahora es Chris Sherman, creo, siempre dice que su principal eje de negocios es enfocarse
en lo que sabe que va a permanecer, y no en el cambio. A él todo el tiempo le preguntan qué va a cambiar de acá a 10 años, qué sé yo, y él dice, mira, hay que ver qué es lo que va a ser igual. En el caso de Amazon, lo que va a ser igual es que la gente va a querer que le traigan un producto lo más rápido posible y lo más cómodo posible. Y bueno, después si lo hago con drones, con inteligencia artificial, con lo que sea, ya veremos, pero me enfoco en eso, ¿no? Pero yo creo que, digo, más allá de este seco, realmente hay una aceleración en materia de cambio. Yo estaba viendo los datos hay datos, yo soy economista, digamos, hay datos en la macro de Europa y Estados Unidos que están mostrando ya en el primer trimestre de este año cambios de productividad como no se veían desde hace 15, 20 años. Y, o sea, en economía hay toda una discusión porque de alguna manera todos estamos hablando de innovación, de disrupción, etcétera, y el mundo crece menos hoy que lo que crecía hace 20 años, ¿no? O sea, es bastante paradójico eso, que todos hablemos de que está todo cambiando tanto y la economía mundial crece menos. Pero ahí lo que se está viendo es que, por un lado, estamos midiendo mal la nueva economía, la nueva riqueza, porque hay mucho intangible, hay cosas que son difíciles de medir, y por otro lado, y yendo al gráfico que mostró Clara al principio, ¿no? esa exponencialidad o J, de forma de J, también se ve en general en procesos de innovación en otros momentos de la historia, ¿no? Con la electricidad, con el motor a vapor, etc. Lo que se ve es que hay algunos años en los cuales la productividad crece poco, como hasta ahora, y después se empina. Y lo que estamos viendo este año es que se está empezando ya a empinar, ¿no? Bien, tengo un par de preguntas más por acá. Silvia pregunta, ella es profesional de la salud y es docente de nivel superior, y extraña mucho, lo que plantea es la falta de contacto en las clases presenciales, y que ella extraña mucho esa interacción. Y te pregunta, ¿cómo lograr una mayor humanización de esta virtualidad? Uh-huh. Sí, es genial la pregunta. Yo extraño mucho también dar charlas presenciales. Y sí, eso también no es algo bueno para la creatividad, ¿no? Cuando uno está con varias horas de Zoom por día. De hecho, no sé si vieron un estudio de Microsoft hace 2 semanas con imágenes cerebrales, ¿no? De una persona que está varias horas por Zoom por día sin tener sobre todo un recreo en el medio. Tu cerebro se hace bolsa, ¿no? Es el cerebro de un adicto a una drogadura, digamos, no es algo bueno. Y también en términos de creatividad, que es de lo que sé un poquito más que otra cosa, la creatividad depende mucho de animarte a ser vulnerable, ¿no? De proponer alguna idea que no te moleste que el otro se mate de risa. Y para lograr esa confianza, hace falta estar cara a cara, ¿no? O sea, es muy difícil lograr eso en un Zoom, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, digamos, vamos a tener ojalá lo mejor de ambos mundos, ¿no? Vamos a tener posibilidades de recuperar la presencialidad sin perder las herramientas que tenemos para, por ejemplo, evitar un viaje para tener una reunión de un par de horas que ahora lo vemos, que lo hacíamos en algún momento y nos parece una locura, ¿no? Jorge, en esta misma temática nos pregunta de cuál es la visión acerca del futuro para el trabajo presencial versus el virtual. Me parece que ahí vos, este tema de poder obtener lo mejor de los dos mundos sería, no sé, por lo menos para mí como el camino deseable. Sí, hay miles de notas y estudios sobre la nueva normalidad y qué va a pasar. Es un debate que yo sigo bastante de cerca. Ahí, por supuesto, hay posiciones muy polares, ¿no? Hay empresas que ya están siendo 100% virtuales y otras que están tratando de recuperar el 100% de la presencialidad. Como en todo, digamos, tenés una pendularidad, y lo más probable es que ahora, cuando se empiece a liberar un poco y es lo que está sucediendo ya en Europa y Estados Unidos, que es que tenés una reacción, cuando estás un año entero encerrado en tu casa, digamos, lo que querés hacer es salir a una fiesta, a un recital, digamos, de vacaciones, etc. Y eso es inevitable que pase. Ahora, cuando eso termine de moverse, ¿dónde vamos a estar en medio? Y yo creo que probablemente, digamos, estemos en un promedio intermedio, pero que va a implicar un cambio muy grande con respecto a la situación anterior, ¿no? O sea, uno cuando ve, por ejemplo, qué va a pasar con el mercado de oficinas, o sea,
que caiga ya un 20-30%, digamos, la demanda de oficinas, es un cambio cataclísmico para el real estate de oficinas. O sea, eso hace que se fundan un montón de empresas, provoca cambios, digamos, cámbricos en el ámbito corporativo, ¿no? Lo que estamos viendo que pasa hoy por hoy en el microcentro, qué va a pasar con eso, etc. Entonces, digo, por más que limpiemos ese efecto pendular y digamos, bueno, ¿qué va a pasar de acá a un año cuando todo esto se limpie y estemos en esa nueva normalidad, que es una frase que odio, pues es un error común, pero en esa nueva normalidad, bueno, probablemente, digamos, el cambio con respecto a la situación pre-pandemia sea muy grande, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi intuición de lo que puede llegar a pasar. Siguiendo con este mismo tema de respecto a la virtualidad y la presencialidad, es como lo que plantea acá en el chat Francisco, es que en su experiencia educativa de nivel de posgrado, la mayor dificultad de los alumnos está en el armado expresivo de ideas, tanto en la expresión de ideas como en la escritura. Y su pregunta es si no estamos demasiado concentrados en los aspectos tecnológicos, ¿no? Sí. Sí, yo lo veo también no solo en posgrado, sino con mucho de lo que está pasando con educación primaria, con educación secundaria, y sin duda si ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, seguramente lo van a notar. Sí, a mí me parece un desafío y por eso me parece importante recuperar, aunque sea una presencialidad parcial, cuanto antes en todos los niveles educativos. Bien. Otra pregunta que nos hace Gaby es que ella lo que comenta es que lo que piensa es que hay muchos que fomentan una grieta entre ambiente y tecnologías, cuando las tecnologías son claves para cuidar y remediar el ambiente, ¿sí? Como que es una herramienta en eso. ¿Cómo se puede tender puentes? ¿Cómo sería una forma de tender puentes entre estos dos lados? ¿Se referirá al medio ambiente o ambiente laboral? Exactamente a qué se está refiriendo? Entiendo que debe ser en relación al medio ambiente. Al medio ambiente. Sí, ahí yo conté en la charla que bueno, la gran agenda que se venía a principios del año pasado era la agenda de cambio climático y después de alguna manera quedó opacada por el COVID, pero ahora está retomando muy fuerte y sí, yo creo que no hay un trade-off, como se dice en economía, ¿no? Una contraposición o una correlación inversa entre uso de tecnología y medio ambiente, sino realmente todo lo contrario, ¿no? Siempre el trade-off típico en economía ambiental fue que o tenías que ser consciente a nivel medioambiental o tenías que ganar plata, pero las dos cosas no, digamos, había una especie de trade-off entre... y esto lo vemos que es cada vez, hablando de los puentes, ¿no? que comentaba en la pregunta, los puentes son cada vez más robustos, ¿no? Lo que vemos hoy en empresas es que que si vos no tenés en cuenta temas medioambientales vas a ganar menos plata sí o sí, porque hay consumidores que son cada vez más conscientes, y sobre todo para mí el driver más grande ahí es el tema del talento, ¿no? Sobre todo en millennials y en Z, chicos y chicas que no quieren trabajar ahora para una petrolera, por ejemplo. O sea, que están dispuestos a ganar mucha menos plata trabajando para Tesla o por una empresa amigable con el medio ambiente. Y hoy por hoy el talento es el principal explicador de éxito en negocios, ¿no? O sea, sin eso, entonces yo creo que ahí tenés como, si querés, varias avenidas de incentivos para alinear la tecnología con el cuidado del medio ambiente. Bien. Bueno, para terminar te hago una última pregunta de Juan Pablo. Él lo que plantea es que en la búsqueda constante de innovación y cambio también ocurren fracasos, ¿sí? ¿Están cambiando las maneras de ver, apreciar o aprovechar el fracaso de las innovaciones? Como, bueno, su interés va por esto. ¿Qué hacemos con los fracasos de la innovación? Ojalá, estaría buenísimo. A ver, en general la cultura latina somos tremendamente crueles con el fracaso, y en Argentina somos más crueles todavía. Hace unos meses, si vos ponías Messi en Google, lo primero que te salía es Messi es un perro, ¿no? Hay un cuento de Cassiari que se llama Messi es un perro, pero digo, básicamente eran gente que insultaba a Messi porque no ganó pues salió segundo, ¿no? En la Copa América, en el Mundial, etc. Es un jugador que es un extraterrestre, ¿no? Bajo cualquier criterio estadístico. O sea que somos muy, muy crueles con el fracaso. Juan Carlos, les recomiendo a todos un documental buenísimo, si les interesa este tema de innovación, que no está en plataformas, te lo puedes bajar en Google,
pagando, no creo que sale 100 pesos, 150 pesos verlo, que es la historia de General Magic. General Magic es una empresa de Silicon Valley que quiso hacer el iPhone 10 años antes de que apareciera el iPhone. O sea, a fines de los 90, cuando todavía Internet casi no estaba difundida y bueno, faltaban un montón de tecnologías, un grupo de 20, 30 locos genios de Silicon Valley quisieron hacer algo parecido a un iPhone. Obviamente fracasó la idea, pero fue un fracaso muy entre comillas, porque toda la gente que trabajó en esa empresa, uno que era un cadete fundó eBay, otro fue el creador de Android, otro fue el creador del iPhone, ¿no? O sea, fue una especie como de argentinos juniors, ¿no? de semillero, de figuras que después hicieron la gran revolución tecnológica en los años siguientes. Es una historia muy linda y poco conocida de, de un ejemplo de cómo, digamos, un fracaso estrambótico, una bancarrota con todas las de la ley, terminó de alguna manera siendo la semilla de una posterior revolución que vimos en materia digital. Así que es muy inspiradora, Juan Carlos, si quieres verla, te la recomiendo mucho. General Magic se llama el documental. Y aparte como una forma de acortar caminos ya recorridos, ¿no? No volver a recorrer Totalmente. caminos, ¿no? Totalmente. Yo tuve la suerte... De la ciencia. Sí. Yo doy clases en la Universidad de Arizona, en el posgrado de innovación, y hace un par de meses tuve la suerte de invitar al director de General Magic, que hizo la película, y también invitamos al ex CEO a charlar. Y nada, es muy interesante, pues se convirtió en un documental icónico de Silicon Valley, o sea, lo está viendo todo el mundo, probablemente gane el Oscar, es increíble, pero te habla de un fracaso, y no solamente de un fracaso, te habla de un proyecto grupal, ¿no? Que es algo raro para la cultura de Silicon Valley, que siempre hace mucho foco, ¿viste? En Elon Musk, en las figuras individuales, en Bill Gates, en Bezos, etc. Acá no hay una persona, ¿viste? Claramente líder, sino que es un grupo de gente. Así que bueno, es doblemente interesante y doblemente paradójico el éxito de este documental. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con las preguntas. Clara. Sí, yo, bueno, tomo notas y me parece que hay tantas cosas para quedarse después pensando. Esto que dijiste, Sebastián, me parece que es un excelente pie para que nosotros lo tomemos, porque justamente ICAS quiere ser una plataforma interdisciplinaria donde se intercambien ideas y se hable de innovación y se hable de todas estas cuestiones. Y tenemos ese desafío también, ¿no? De ser una plataforma donde se genere este caos creativo o tormenta de ideas, y tenemos que tener muy en cuenta esto que decías, ¿no? En algún momento hay que enfocar y hay que saber tener sentido de la oportunidad, ¿no? Porque es como ir a una fiesta, si uno llega muy temprano o muy tarde, no hay nadie, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo este intercambio, que hayas compartido todos tus conocimientos en el tema, todas las lecturas que haces, y bueno, espero que no sea la última vez que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias. Clara, muchísimas gracias a ustedes, Clara, Viviana, a toda la gente de ICAS, los felicito por el lanzamiento, fue un honor estar aquí, y cuando quieran nos volvemos a conectar. Mucha suerte con todo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Antes de que se vayan, les quiero hacer una última, comentarles que esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, que en breve la pueden volver a ver a través del canal de YouTube, con todo lo que nos contó hoy Sebastián. Me parece que seguro va a valer la pena volver, y todos los datos de cosas para mirar y leer, para iniciar o continuar en este camino de abrir nuestras cabezas. Va a estar muy bueno volver a verla, la van a tener disponible ahí. Y un avisito final que les quiero pasar respecto de este ciclo de charlas ICAS del mediodía, es que la próxima charla la vamos a hacer en un mes aproximadamente, es el viernes 16 de julio a las 13 horas, y el tema que vamos a usar como disparador para conversar es la pandemia. Un acelerador, nos vamos a preguntar acerca si la pandemia fue un acelerador para los trastornos de la alimentación. Va a ser una conversación con expertos, y estos expertos van a ser
tres mujeres, todas ellas doctoras en distintas áreas. Va a ser la doctora Irina Kowalski, la doctora Cecilia Gercovici y la doctora Paulisi, quienes nos van a acompañar en esta charla el viernes 16. Bueno, esperamos verlos ahí y volvernos a encontrar este ratito en el mediodía